Un switch Ethernet como este son los que te hacen plantear por qué tengo que pagar más para obtener menos. Porque por fuera la caja pues no emociona mucho, es solo cartón y se abre como caja de pizza. En específico este es el Grandstream GWN7803P, 24 puertos PoE, y no se ve como que sea mucho tampoco. Pero cuando ves que en su administración vía web obtienes el consumo de cada puerto, la corriente que genera cada puerto y hasta la temperatura de cada puerto, pues sí te preguntas por qué los switches que cuestan 10 veces más no me dan temperatura por puerto, por ejemplo. Grandstream tiene su sello, que es poner su frente como un acabado tipo piano reflejante, la mayoría apuesta por acabados mate, pero ellos optaron por lo brillante. A mí no me encanta, pero reconozco que es su sello, es lo que los diferencia. Viene con su cable de tierra, tornillería, orejas para rack y su cable eléctrico. En la configuración puedes escoger el tipo de estándar PoE que quieres por puerto y puedes incluso hasta limitar el consumo por puerto a cierto número de miliwatts. Que no es que otras marcas y modelos no lo puedan hacer, lo que creo resaltar es que esto es para una pyme y estás obteniendo funcionalidades muy buenas para un equipo de muy bajo costo. 200 a $220 en el caso de México. Y obviamente aquí no vas a obtener una fuente redundante. Mira, el equipo apenas es de 22 centímetros de profundidad, pero por ese costo puedes tener redundancia adquiriendo más. Puedes ver desde su administración remota y gratuita a qué velocidad se está conectando cada cosa en el switch, con colorcitos y a qué tasas de transferencia. Y volviendo a su exterior, tal vez no sea el más bello y atractivo, pero aquí también en Grandstream aplica que lo mejor está en el interior, en su software bien organizado y bonito y pulido. Y vuelvo a lo que comenté al inicio, ¿por qué querrías pagar mucho más por, en algunos casos, obtener incluso menos que este pequeñín de Grandstream?